Hola a todos, espero que hayan estado bien. Hoy les voy a enseñar a cómo limpiar y cuidar sus suculentas para que luzcan hermosas y saludables en 3 simples pasos, pasando de esto a esto. Sin más que decir, comenzamos. La primera suculenta que limpiaremos será una Echeveria Black Prince, pero antes de iniciar la limpieza, quiero mostrarles los materiales que utilizaré. En caso no tengas alguno de estos, no te preocupes, te enseñaré otros materiales que podrías utilizar en su reemplazo. El primer material que usaremos será un soplador de aire de silicona, más conocido como secador de pestañas. En caso no lo tengas, puedes utilizar un inflador de globos, o si tienes muchas suculentas, puedes ayudarte de una compresora de aire, o también una secadora de cabello de aire frío, no caliente porque si no, dañaremos las hojas. Y si no cuentas con ninguno de estos, no te preocupes, algo que nunca falla es tan simple como soplar el exceso de agua y listo. También utilizaremos un pulverizador de agua que nos ayudará muchísimo y tiene un costo muy accesible, aparte que también sirve para retirar el exceso de agua. En caso no lo tengas, puedes utilizar un spray de agua o si no consigues ninguno, con una manguera de agua es suficiente. Una pinza que nos ayudará a retirar las hojas secas y opcionalmente cualquier tipo de pincel de cerdas suaves, esos que se utilizan para maquillaje. Bien, como se puede apreciar, esta Echeveria Black Prince está completamente sucia, entonces como primer paso lo que haremos es retirar el exceso de polvo con el soplador de aire, esto para evitar que al aplicar el agua se ensucie más. Te recomiendo ver el video hasta el final, ya que cada minuto estaré dando un nuevo tip que te ayudará mucho en el cuidado de las suculentas. Luego de retirar el polvo, con el pulverizador de agua, retiramos completamente toda la suciedad. En caso de las suculentas que no presentan purina o tengan muy poco de esta, podemos utilizar un pincel de cerdas suaves para remover mejor la suciedad, pero generalmente no hace falta utilizar un pincel, ya que con la misma presión del agua, esta se limpiará sola. Ahora, como paso final, lo que sí o sí realizaremos será secarla muy bien con cualquiera de los materiales mencionados antes, o simplemente soplar muy bien, hasta que esta quede completamente seca. De esta manera, el polvo no se le pegará y quedará impecable, obteniendo este resultado. Aquí vemos un antes y así nos quedó ahora, totalmente limpia de suciedad. Este procedimiento de limpieza también puede realizarse en cactáceas. Siguiendo los mismos pasos, retiramos con el pulverizador de agua, el spray o la manguera el exceso de suciedad. Las piedras que pueden apreciar en los bordes del cactus es un acolchado del cual tenemos un video en este mismo canal. Y si se preguntan por qué el agua drena muy bien y no se retiene, es debido al sustrato para cactus y suculentas que preparamos. Evitando así el encharcamiento, secamos bien y listo. En segundos tenemos un ejemplar impecable. Igualmente limpiaremos esta Graptoveria Albert Vines. En este video les mostraré la limpieza de varios ejemplares, ya que cada uno requiere algún tip adicional. Por ejemplo, es recomendable realizar únicamente la limpieza cuando nuestra suculenta requiera de un riego, es decir, no se puede realizar esto constantemente, ya que recuerden que las suculentas son de muy poco riego. Entonces, recalcando la limpieza de la suculenta, solamente se realiza cada vez que ésta requiera riego. Retiramos el exceso de polvo y piedras que hayan caído sobre como cuando están realizando alguna construcción en tu casa o cerca de ella. Muchas veces caen restos de concreto sobre nuestras suculentas. En caso no se puedan retirar solamente con aire, puedes ayudarte con una pinza evitando lastimar las hojas. Procedemos a limpiarla con abundante agua hasta que quede completamente limpia y obtendremos este resultado, antes y después. Esta limpieza también puede realizarse en las caortias. Bueno, en sí es para cualquier tipo de planta, ya que al realizarlo permitiremos una mejor respiración a través de las hojas, como también nos sirve para la prevención de enfermedades, ya que algunos insectos suelen alojarse entre las hojas, y como resultado de la limpieza nuestra suculenta crecerá mucho más rápido. Además que estas se pondrán más brillantes y radiantes. Ahora limpiaremos esta Echeveria Silver Queen variegada. Como vemos, está completamente llena de suciedad y con pequeñas piedras que cayeron sobre ella. Lo primero que haremos será ayudar retirando el polvo y para el resto de residuos que nos salen, nos ayudaremos de una pinza para luego con la presión del agua limpiarla completamente. Algo importante que se debe destacar en la limpieza de las suculentas es que estas por ningún motivo se deben limpiar con los dedos, ya que las suculentas en su mayoría presentan purina. Y si se preguntan si la presión del agua retira la purina, pues sí, pero en muy poca cantidad que ni afecta a la suculenta.
Aquí vemos cómo se forma una capa impermeable y el agua cae fácilmente. Recuerden que sí o sí deben retirar el resto de agua de la hoja, porque esta podría sufrir quemaduras por el sol que más adelante les mostraré en video. O si estás en invierno podrías notar la presencia de hongos. Entonces, para que esto no suceda, las hojas de la suculenta que limpies deben quedar completamente secas. Aquí tenemos el antes y el después. Ahora es el turno de esta Cederia leticia. La parte roja que ven sobre la maceta es un acolchado de roca volcánica de 0.5 milímetros. Este acolchado permite que el sol no caliente mucho el sustrato, permitiendo el correcto desarrollo de raíces. En verano, esta suculenta toma colores rojizos y en invierno vuelve a su color verde natural. Vean cómo al aplicar el agua, el acolchado cambia de tonalidad. Esto sucede en cualquier tipo de acolchado para suculentas y sirve como guía para saber cuándo el sustrato está seco. Pero lo recomendable es siempre guiarse de las hojas. Cuando estas estén blandas, significa que tu suculenta ya requiere riego. De todas maneras, si aún no sabes cuándo regarlas, al final del video te dejaré un enlace. Ahora verán la suculenta que está en la miniatura de este video. Como pueden apreciar, no hay ni un solo lugar limpio. Esta es una Echeveria finis, más conocida como Echeveria Black Knight. Es de crecimiento rápido y en verano toma colores oscuros muy fuertes. Esta requiere una limpieza especial. Ayudándonos del soplador de aire de silicona, retiramos todo el polvo para luego humedecerla con abundante agua. A diferencia de las otras, debemos de ayudarnos de un pincel, ya que si no lo hacemos quedarán manchas blancas. Entonces debemos pasar el pincel suavemente por todas las hojas, para finalizar con la presión del agua. Y sí o sí deben de secarla completamente hasta eliminar la última gota de agua, para que quede súper brillante. Y aquí vemos el antes y el después. Por último, es el turno de esta Echeveria Super Bold. En cuanto a parentales, pues nadie lo sabe porque es de origen desconocido, pero yo diría más que es una mutación de la Echeveria Black Prince. Recuerden que para que tomen estos colores oscuros, se deben aclimatar al sol de manera progresiva. Luego de secar completamente, aquí tenemos el antes y el después. Ahora, para finalizar, algo muy importante que debemos de tener en cuenta en las suculentas es: ¿qué pasaría si me olvido de secar completamente mi suculenta? Pues pasaría esto. Probablemente se quemen los lugares donde quedaron las gotas de agua. Si bien esto no sucede en muchas especies de plantas, en las suculentas sí. Así que recuerda secar completamente la suculenta luego de la limpieza. Y si ya se quemaron o viste quemaduras como la del video, no te preocupes, que pasado un tiempo las hojas volverán a crecer sanas. Para cualquier otra consulta adicional, puedes escribirme aquí abajo en los comentarios. Gracias por llegar hasta la parte final del video, espero haya sido de tu agrado. Si desean más videos como este, solo déjalo en los comentarios y los estaré subiendo muy pronto. Gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.